Les voy a presentar a los invitados de esta noche en un programa muy especial donde créanme que de verdad las cosas se han puesto muy difíciles en Rusia ante el terror de que los ciudadanos sean llamados a filas. Se encuentra con nosotros Ricardo Israel, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, muy amable por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y se encuentra también Manolo González Moscote, analista político internacional y un experto en el tema de Rusia. Gracias, Manolo, por acompañarnos. A ti por la invitación. A ver, tengo que empezar, si me permite, Ricardo, sí, con Manolo, porque ayer yo decía que no teníamos una bolita de cristal, pero está grabado. Nosotros dijimos, después de incluir esos términos, es probable que llame a los ciudadanos a filas. ¿Y se cumplió? Y ojo, la resolución que lo hizo, primero él tenía programado anunciarlo el martes en la noche. Ayer en la noche. Cuando le dijeron en prime time, no haga esto, hágalo en la mañana porque hay más gente ocupada y menos se va a dar cuenta de esta resolución. Es parcial. Esto va acorde con eso de operación militar especial. Entonces, el parcial es para no decirle a la gente de frente, claro, estamos en guerra y vamos a hacer la movilización. Pero esto de parcial es un pretexto. Claro. Si los tiquetes se han agotado, si las filas son kilométricas para irse de Rusia en sus autos, los rusos, eso te dice la dimensión de que la gente no quiere saber nada de esta guerra. Y las movilizaciones y los... 1 millar, casi 1.400, más de 1.400 detenidos solamente en estas horas. Y la Fiscalía, al menos la Fiscalía de Moscú, ya ha dicho que cualquier persona que se oponga a la movilización o incluso que difunda su postura contra la movilización va a ser castigado con penas de cárcel. Cuéntanos cuál es tu opinión. Mi opinión es que entramos en una nueva fase. La primera, como sabemos, fue el fracaso de la toma de Kiev. El segundo, que fue la lucha por el Donbass, se clausuró con el éxito de la contraofensiva, aunque desgraciadamente Ucrania no ha podido sostener la ofensiva. Y creo que viene la tercera hora, que es el intento de partición de Ucrania, algo que adelantó el almirante Stavridis aquí en Estados Unidos, porque se acumularon muchas cosas. Primero, este cambio de la legislación. Todavía no hablan de guerra, pero en la práctica es la guerra. Claro, todo el mundo ya. Una serie de castigos en el cambio de la legislación penal. Segundo, está el tema que el viernes debe ir a partir el proceso para llamar a 4 referéndums. Dos en las 2 repúblicas autodeclaradas del año 2014, una en una ciudad y puerto importante, en Kherson, y la otra donde está esta famosa central nuclear, que es la más grande de Europa. En todo esto apunta a fortalecer a Crimea y al mismo tiempo la presencia en el mar de Azov, pero olvidar Odessa y el Mar Negro. ¿Qué creo yo que viene con esto? No va a ser reconocido como no fue reconocido lo de Crimea, y creo que estas 300.000 tropas son las que se van a necesitar por una nueva frontera. Estamos hablando de 1.000 millas con la OTAN, y eso refuerza esto que hablaban, que vamos hacia un anuncio, probablemente el 4 de noviembre, que es una fecha muy simbólica en Rusia de la época del comunismo, que es la partición de la Ucrania rusa y de la Ucrania independiente. Ahora, esto es un problema matemático. Esto es un problema eminentemente matemático. Rusia tiene alrededor de 1.200.000 soldados, de los cuales tiene una división arriba en todo el norte cuidando una franja alrededor de 200.000 soldados. La franja del este hace lo mismo y la franja del sur lo mismo, suma. La franja del oeste de Rusia es la que está diezmada, indisciplina total. Totalmente, deserciones absolutas. Totales, detenidos montones de parte de Zelensky y los muertos que pueden ser de 55 o 60.000. Entonces, ¿qué tienes tú a la vuelta de la esquina? Un ejército diezmado, sin armas, sin pertrechos, de indisciplina total, y por eso Putin las cifras no le dan y por eso llama a 300.000. Pero ahí fíjate, están los números. Claro, pero, y no solamente eso, fíjate que ya estábamos anunciando el sorpresivo anuncio de que él estaba buscando soldados en las cárceles, en los hogares de gente sin hogar, de refugiados, pero es que ahora este llamamiento a la población civil es realmente lo que el ruso no quería escuchar. O sea, el ruso en este momento no es tonto. Una cosa es que se mantengan en la retaguardia y no hayan abierto la boca, y otra cosa es que puedan llamar a sus hijos, a sus esposos. Y tú tienes toda la razón, porque no hay un tema que todavía está presente desde la invasión a Afganistán, que fue la cantidad de juventud rusa que fue diezmada por la guerra. Pero yo diría aún más, porque son muchas las cosas que se adelantaron conjuntamente con lo que indicaba el colega, en el sentido por qué no se realizó anoche este anuncio.
¿En qué sentido? Y nosotros pensábamos, ¿verdad?, que iba a ser anoche. Nosotros estábamos anoche. convencidos que iba a ser anoche. Porque hace muchos meses también que no hablaba. Fíjate, si a todo esto le unimos que el anuncio que hizo a través de Erdogan, que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, y algo que con toda seguridad fue conversado en Uzbekistán, este anuncio oficial que China le estaría pidiendo una detención, porque recordemos que en el mes de octubre viene el gran congreso en el cual Xi podría adquirir un poder que nadie ha tenido en China desde... Y pasó medio desapercibido un nuevo decreto de rusificación, porque recordemos que no solo las dos repúblicas del Donbass, sino que también tenemos a Transnistria en Moldavia. En Moldavia. Tenemos a una de las Osetia que se uniría a la Osetia Rusia en Georgia. Osetia del Norte y Osetia del El Sur. Y tenemos también una zona que es herencia de los alemanes, que en Kaliningrado, al lado de los países... Königsberg. Königsberg, que viene de la época de los alemanes, es una zona administrativa en medio o al lado de los países bálticos. Son muchas cosas y yo creo que puede unir toda esta... la gran tormenta, como toda se suele esta decir. idea que él tiene, que él habla no solo por los rusos de Rusia, sino por cualquiera. Sí, claro, pero en el fondo lo que habla es por él mismo y ese va a ser, eso es lo peor. Vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo con este tema de la movilización. Considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General para realizar una movilización parcial en la Federación Rusa. Estamos hablando de una movilización parcial, es decir, solo los ciudadanos que están actualmente en la reserva estarán sujetos al reclutamiento y sobre todo aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas y tienen cierta especialidad militar y experiencia relevante. Que hace la ley, hace la trampa. Así es. Mira, hay algo aquí que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que está detrás del referendo? Es muy simple la lógica del referendo. Como Zelensky viene avanzando y las armas siguen entrando y van a seguir entrando en más cantidades aún ahora, porque se le está dando más fortaleza a Zelensky, Putin lo que quiere es pararlo en una raya y esa raya hacia allá que sea rusa a través de un referendo. Claro, porque así se justifica. Se justifica y dice, Zelensky ha atacado territorio ruso, no está él atacando en territorio ucraniano. Entonces, de ahí vienen las amenazas nucleares, cuidado. Ahí es donde dice, si usted ataca la frontera rusa hecha a través del referéndum, nosotros vamos a atacar y con armas nucleares, lo dijo anoche, lo dijo ayer. Yo quiero entrar en la segunda parte de nuestro programa, en esa parte nuclear, que yo creo que es del modo internacional lo que más puede también llamarnos la atención a nosotros, ¿no? Él dijo además, palabras textuales, no voy de farol. Y utilizó esa palabra, no voy de farol, o sea, estoy dispuesto a utilizar armas nucleares. Pero además de todo esto, el hecho de que, como tú dices ahora mismo, haya filas interminables para salir de Rusia, que se hayan agotado los tickets de avión, Armenia, a Turquía. Y además otro problema, los países vecinos están impidiendo a los rusos que pasen por su territorio, a no ser que Europa le ha cerrado la puerta. Entonces, al cerrar la puerta a Europa se complica mucho más ese éxodo. Así es, y sobre todo lo que está teniendo Rusia en este momento es una fuga de cerebros, que eso es lo peor que le puede pasar a una nación como Rusia, que venía floreciente porque Putin la impulsa al siglo XXI, al desarrollo, la mete en las grandes instituciones, crea una buena planta de tecnócratas excelente. Se está yendo del país. ¿Tú sabes lo que significa eso para el desarrollo de Rusia en los próximos 10, 20 años? No va a tener científicos. El área nuclear va a quedar casi que desamparada. Pero imagínate hasta qué punto llega el desconcierto y la incredulidad del pueblo ruso, cuando no solamente está el factor este de tratar de huir del país, sino tratar de buscar cómo romperse brazos y piernas. Ha habido cerca de 600 fracturas de brazos, piernas, que han sido provocadas para evitar que esos jóvenes no sean llamados a filas. Póngase usted en estos zapatos. Manolo, me estaba diciendo que eso era una práctica, eso de romperse un brazo, una pierna, casi 600. ¿Usted sabe lo que es eso? Claro, los estudiantes en las universidades cuando terminaban la carrera tenían que ir a pagar el servicio militar, entonces se quebraban un brazo, una pierna y con eso evitaban ir al servicio militar y más bien se iban a trabajar y a ganar dinero. Sí. No, lo que yo voy a decir que creo que detrás de esto, concordando con lo que usted dice, está que busca Putin. Yo creo que busca recuperar un control porque, si ustedes se fijan, desde el primer día él dijo que esta era una operación limitada y si algo ha demostrado la guerra es cuánta razón tenían tantos ucranianos que han grabado con sus celulares, por ejemplo, el fracaso y el éxito
que ha tenido militarmente Ucrania. No, y tener que admitirlo, tener públicamente, Claro. aunque no lo diga con sus palabras, decir, Fíjese, perdón. él buscó esta normalidad. Él llamaron a elecciones de gobernadores y los 14 candidatos fueron reelectos por parte de Putin. Pero con todo lo que está ocurriendo hoy día y con 1000 personas detenidas, obviamente el discurso no es igual. Yo creo que a lo que él apuesta es a la llegada del invierno. Recordemos lo que está ocurriendo en Europa, que no hay realmente reemplazo para el gas ruso. Recordemos lo que detuvo la muerte de la reina y los días que esto se ha demorado, que es el anuncio de las medidas de ajuste que ofreció la nueva primer ministro, y por lo tanto yo creo que él apuesta a esto, como también en los cambios políticos que podrían haber en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre. Y yo decía que todo esto se iba a arreciar, y te lo contaba la semana pasada, una vez terminara el sepelio de la reina Isabel II. Te dije, Putin está esperando simplemente porque él necesita un momento estelar internacionalmente. Y él sabe que estos anuncios son de una rimbombancia y de una resonancia tan importante para él, para meterle miedo. Importante, viene el invierno. ¿Qué quiere hacer Putin ahora? Que ahora vienen los misiles a atacar la infraestructura civil de acueductos, alcantarillados y el sistema eléctrico independiente de las centrales nucleares de Zaporozhye. Esto significa que va a dejar sin agua y sin energía eléctrica para el invierno al pueblo ucraniano. Esos son sus nuevos ataques, Sí, pero déjate, la población civil. Pero igual que tú lo estás comentando, la inteligencia lo sabe, y obviamente sobre el terreno se sabe. Yo me imagino que se están tomando medidas concretas para que eso precisamente no ocurra, porque la desfachatez de este individuo llega a unos límites insospechados. Les quiero leer dentro de ese magno discurso que ha hecho estas cifras que ha dado. Dice, el ministro de Defensa ruso afirmó que Ucrania ha perdido ya la mitad del ejército, 61.207 muertos, 49.368 heridos. En cambio, agregó, en las filas del ejército ruso han muerto solamente 5.937 militares. O sea, pero es de una desfachatez absoluta, y termina diciendo, según sus palabras, ahora estamos combatiendo no tanto con Ucrania, sino con el occidente colectivo. Cada día vemos ataques contra la población civil, golpean hospitales y lugares llenos de gente. Que ha sido el discurso de él. Aquí hay una lucha de dos narrativas totalmente diversas, y lo que yo creo que viene, y con mucha dificultad, es este invierno, que es problema para los ucranianos también por otro motivo. Porque si realmente viene la crisis económica para Europa, ¿quién va a financiar la increíble y terrible devastación que ha sufrido? Sobre todo que yo concuerdo que ahora viene un ataque hacia la infraestructura civil, y esto es un escenario muy complicado para ambos, donde la pregunta es, ¿qué se está dispuesto a hablar? Por ejemplo, el presidente Biden habló en las Naciones Unidas, hizo un discurso muy profundo, pero no está dispuesto. ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuál es el límite de lo que tiene aceptable para cualquier negociación Pero él ha puesto, futura? pero ojo, que tanto él como la Unión Europea, lo comentábamos ayer también en el programa, han sido enfáticos que no van a abandonar en este momento a Zelensky. Es decir, si Zelensky quiere recuperar las fronteras que tenía Ucrania antes de esta invasión, van a seguir apoyándoles. Y eso también es una declaración. ¿Sabes lo que me preocupó a mí? Que en el anuncio que ya hizo Gran Bretaña, están hablando que está comprometido el apoyo por el año 2023, junto con los trascendidos de este anuncio de ajuste. ¿Qué me preocupa a mí? Que se acabe esta voluntad de mantenerlo a medida que los costos sean cada vez mayores. Así es, sobre todo, lo dijo Guterres ayer, y lo resalté aquí, el hecho de que viene un invierno duro. Bueno, Guterres y fue apocalíptico. El mensaje de ayer de Guterres en la ONU fue una cosa que me pego un tiro y me voy. O sea, lo que dijo es bien importante, los alzamientos que pueden sucederse en Europa a favor de Putin, en contra obviamente de los precios altísimos, vienen. Y si eso viene, a eso hay que ponerle atención. Ahora, las elecciones de noviembre en los Estados Unidos hay que ponerle atención. Las elecciones van a tocar, y si tocan tan de cerca el bolsillo como nos los han tocado hoy, créeme que los cambios serán muy grandes en este país en noviembre, porque hemos aportado muchísimo dinero. Los costos de vida en los Estados Unidos han aumentado en un 20-30% y hasta en un 50%. La gasolina se nos aumentó en más del 150%. Lo que pasa es que si no fuera un enemigo como Rusia, quizás sería más fácil sacarlo de la mente. Pero a Rusia no se le puede dejar como ganador, porque ¿cuál sería el próximo paso? ¿Georgia? ¿Cuál sería el próximo paso? O sea, hay que tener extremo, incluso Polonia, o sea, hay que tener cuidado, porque además mandaría un mensaje extremadamente erróneo a China con Taiwán y a Corea del Norte con Corea del Sur. Es decir, eso tiene que, no es tan fácil como simplemente decir, le quito la ayuda. Es qué consecuencias traería quitarle en estos momentos momento imposible. esa ayuda. En este momento no se puede, pero ¿qué imposible ocurre en el mediano plazo?
Claro. Y recordemos que va a ser inevitable que Estados Unidos y Occidente reconozca que Rusia es un terrible, pero limitado enemigo. Vamos que el a escuchar, verdadero rival es China. Si me permiten, vamos a escuchar qué fue lo que dijo con las armas nucleares, que a mí esto sí me preocupó y mucho porque reincidió en que no va de farol. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Bueno, pues lo que dijo realmente dice que no iba de farol. Ahora, insisto que la desfachatez y la realidad virtual que tiene este señor es... Dice algo que no ha dicho nadie, y es que altos funcionarios de la OTAN están amenazando con utilizar armas nucleares contra Rusia, pero no dice quién, ni cómo, y cuándo se ha escuchado eso decir de la NATO. Pero es lo que te digo, es que es al revés, igual que está diciendo que Occidente está bombardeando hospitales y objetivos civiles. Es que la narrativa de él ha sido siempre la misma, que Rusia una vez más, como pasó con Hitler, Napoleón, larga historia, viene siendo agredido a esta parte del mundo, y desgraciadamente esa narrativa, por la falta de una visión alternativa, ha tenido éxito entre su público. Ahora, perdón, ¿cuál es mi preocupación? Es lo que usted apuntaba con el tema de las armas nucleares. Esto fue un fenómeno que nos hemos olvidado, pero se vivió hasta la llegada de Gorbachev en el poder. Y a medida que avanzaba el éxito de la estrategia de Reagan, comenzó a aparecer el fantasma que ahora reaparece de las armas nucleares tácticas. Y probablemente su apuesta es que esto va a amedrentar, como ocurrió en su oportunidad, a Europa, y ese es el peligro de la reaparición de esto y la voluntad de utilizarlo que la tiene efectivamente Rusia. Bueno, en este tiempo que me queda, te dejé también con la palabra, Manolo. ¿Estaríamos ante el riesgo de una tercera guerra mundial? La gente tiene miedo realmente de estas bufonadas, no tan bufonadas, farol o no farol, pero cuando se utilizan los términos nucleares, la gente ya como que pone cierta distancia, ¿no? Bueno, hoy desde la Casa Blanca el portavoz Kirby dijo muy claramente que se tomaba muy en serio las amenazas de Putin sobre la cuestión nuclear, y esto te dice muchísimo hasta dónde la inteligencia americana se toma todo esto en serio. Creo que sí, hay que ponerle mucha atención a Putin, sobre todo, primero, se habla de que por qué ayer no hizo la intervención, hay especulaciones dentro de Rusia que era que estaba enfermo y volvió a recaer, pero hoy lo vimos otra cosa, hoy estaba leyendo el teleprompter. Sí. Él difícilmente lee teleprompter, y si ya comenzó a leer teleprompter es porque alguien está escribiendo los discursos de él, ¿no? Y eso te dice que él ya no está solo mandando y hay gente detrás. Patrushev, que es toda una fiera en el Consejo de Seguridad de Rusia, el ex KGB, el director de la KGB. O sea, ya estamos entendiendo que hay poder detrás del poder, ¿no? Yo tengo la sensación que va a predominar el sentido común. En Rusia, al igual que existía en la Unión Soviética, existe en Estados Unidos, no basta una sola voluntad, sino la cantidad de gente que participa. Y la mejor prueba la tuvimos que cuando vino el golpe de Estado contra Gorbachev, no les permitieron el acceso a las armas nucleares.